Muy buenas tardes, muy buenas noches. Con el gusto de siempre, vamos a iniciar la clase de discipulado de hoy, día 1 de julio del 2025, y vamos a continuar con el estudio del reino de los cielos, que habla acerca de los talentos que Dios nos otorgó. Hola Bertita, Georgette, muy buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas discípulas y siervas del Señor. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Todos mis hermanos son bienvenidos. ¿Eh? Bueno, entonces estamos diciendo que vamos a continuar con la clase del reino de los cielos. Bendiciones, amada Marinita y todos mis hermanos que se conectan. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estás aquí también para la clase. Bienvenida también. Todos mis hermanos son bienvenidos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros este día. ¿Les parece? Bertita, como siempre, buenas noches, bienvenida. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor, a darte las gracias por el alimento espiritual que tienes para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y cada día, Señor, de nuestra vida aquí en este planeta Tierra, podamos vivirla, Señor, para expresar a Cristo y para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre, siendo nosotros oidores y hacedores de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenido, bienvenida también Lolita. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar y vamos a leer desde el versículo, estamos en Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y vamos para recordar lo que vimos la clase pasada, vamos a leer el versículo 14. Y dice así el Señor Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice el versículo 19, después de mucho tiempo, dice el Señor Jesús, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Hola, Araceli, ¿cómo estás? Jazmín, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidos todos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Bueno, un siervo es aquel que reconoce a Jehová, nuestro Padre, como su Dios y aquel que cumple fielmente su voluntad. ¿Sí? Es aquel que reconoce a Dios. El nombre de nuestro Dios Padre se llama Jehová. Él y el Señor Jesús, uno son. Los
¿sí? Como su Dios y cumple fielmente su voluntad. Mi hermanito Francisco, Bernie, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Fiel es aquel que honra su palabra. Es decir, si nosotros le hemos dicho al Señor que lo vamos a servir porque hemos sido comprados y rescatados con la sangre preciosa de Cristo para servirle, entonces debemos ser fieles al llamado que Dios nos hace. Es decir, una persona fiel es una palabra que es una persona que honra su palabra y que cumple sus compromisos, ¿sí? Dios mismo es fiel. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas, ¿sí? Porque Él es fiel. La fidelidad es uno de los muchos atributos de Dios. Y Dios espera que sus hijos también sean fieles, cumpliendo y honrando su palabra personal, como también comprometiéndose a servir a Dios de una manera fiel, ¿sí? De una manera comprometida, de una manera que cumple sus compromisos, ¿sí? A todos nosotros, a ti y a mí y a todos nosotros, nos agrada recordar la fidelidad de Dios, ¿sí? Que Él cumple su palabra, todas sus promesas, pero también gracias a Dios por la disciplina que a veces nos aplica porque nos ama, y eso también es cumplir fielmente sus promesas, como también todas las amenazas y todas las restricciones al adversario. Dios cumple toda su palabra, ¿sí? Así es, Dios cumple su palabra. Entonces, también la fidelidad debería de ser un atributo de todo creyente que es discípulo y es siervo. En Deuteronomio capítulo 7, vamos hacia allá. Dejemos una marquita en el libro donde estábamos estudiando. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver qué dice el Señor aquí. 7, versículo 9. Dice Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay una condicionante, ¿verdad? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cada vez que tú obedeces a Dios y eres fiel a su palabra, es decir, que la tomas con la seriedad que debes tomarla y eres obediente a su palabra, entonces Él te proporciona esa misericordia y esa gracia que está disponible para todos nosotros. Y dice que Dios es fiel y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tu obediencia va a bendecir tus generaciones. Hola hijita, ¿cómo estás? Bienvenida. Tu obediencia va a bendecir tus generaciones. Nada de lo que tú hagas para el Señor va a ser en vano. Nada de lo que tú hagas para el Señor será desconocido para Él. Y Él es fiel en cumplir todas sus promesas. Esta es una gran promesa. Mi hermano Alberto Galvez, buenas noches, bienvenido. Bienvenido también. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Vamos, a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La fidelidad de Dios habla que Él cumple sus promesas.
hemos sido llamados también a, a tener comunión, comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, Bere, ¿cómo estás? Bienvenida también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice así: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Sí? Fíjense, leamos desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Podemos confiar plenamente en que Dios siempre cumple lo que ha prometido, porque Él es fiel a su palabra. Amén. El Señor es fiel a su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. No te preocupes, si estás tomando notas, solamente toma los versículos y yo voy a leértelo con mucho gusto. Apocalipsis 19:11 dice así: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cuál es otro de los nombres del Señor Jesús? Fiel y verdadero. Él es fiel y es verdadero. Amén. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Entonces, la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Amén. Y Dios espera que nosotros también seamos fieles a nuestros compromisos y que estemos listos y dispuestos para servirle a Él. Hola, Betty, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Mateo, regresemos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 21. Y entonces el Señor le dice a este siervo fiel, versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ponernos sobre mucho te pondré, como dice aquí, sobre mucho te pondré, significa o indica la autoridad que Dios nos dará para reinar en el reino venidero, en el reino venidero. Amén. Y entrar en el gozo del Señor indica ese disfrute, esa satisfacción que tendremos con el Señor y en el Señor en el reino venidero. Y constituye, hermanos, la recompensa más grande que podemos recibir. Un disfrute, una satisfacción, un gozo de estar en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora bien, cuando el Señor nos llame a entregarle cuentas de los talentos, de los dones que Él nos ha dado para servirle a Él, esa evaluación y la recompensa del Señor no están relacionadas con nuestras obras, por muy numerosas y buenas que sean, sino está relacionada con nuestra fidelidad. Al usar al máximo, si nos dio un don, a usar al máximo ese don que nos ha dado en su máximo potencial. Si nos dio uno, gloria a Dios, ya tenemos uno. Y si somos fieles, Dios nos añadirá otro. Y así Dios probará nuestra fidelidad. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Pero si somos infieles en lo poco, seremos infieles en lo mucho.
Así dice el Señor en su palabra. Mateo 25, 24. Pero llegando también, versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Te das cuenta cómo la fidelidad tiene mucho que ver? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nos damos cuenta que la misma recompensa fue para el que recibió 2 talentos que para el que recibió 5 talentos, lo que significa que no habla de nuestras obras, sino habla de nuestra fidelidad y usar al máximo lo que Dios nos ha concedido. Amén. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Qué mal concepto tenía este siervo del Señor. Pero te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aparentemente el Señor es duro por ser estricto. Él exige que usemos el don que nos dio al máximo para su obra. No nos los dio para que lo escondamos. No nos los dio para que lo ignoremos. No nos los dio para que lo subestimemos, sino para que lo usemos para su obra. ¿Sí? Lo cual requiere, hermanos, absoluta entrega. Una absoluta entrega a Él. Si nos ha dado un talento, o nos dio 2, o 3, o 4, o 5, debemos de usarlos para el beneficio de la iglesia, para la gloria y honra del Señor. Amén. Donde dice, ciegas donde no sembraste, aparentemente la obra del Señor empieza en cero, cuando empezamos, ¿verdad? Pero Dios nos los da para que trabajemos donde Él nos sembró, una obra nueva, ¿sí? Y que Él recogerá donde Él no aventó, donde Él no esparció la semilla, aunque sabemos también que Él es el buen sembrador de semillas de vida. Nosotros solamente como siervos mencionamos la palabra creyendo con nuestro corazón, tratando de ser fieles, pero la obra siempre será de Dios. Amén. Dice en el versículo 25 de este siervo que solo tenía un talento, el que escondió el talento. Y entonces él dijo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y dice, aquí tienes lo que es tuyo. Él pensó que iba a ser igualmente recompensado por el Señor por regresarle el talento que no usó. ¿Sí? Entonces, no es suficiente, hermanos, con guardar lo que Dios te dio. Es necesario usarlo a su máximo potencial, porque Dios quiere que usemos sus dones para salvar a la gente, para suministrarles a ellos sus riquezas, las riquezas de Cristo. Si nos ha dado un talento, con un talento podemos salvar almas. Con un talento podemos edificar almas. Con lo poco que nos haya dado podemos hacer mucho si somos fieles en lo que Él nos ha dado. Esconder el talento no es valorar, no es apreciar lo que Dios nos dio. Mateo 25, 26. Y entonces, respondiendo su señor, le dijo al que había escondido un solo talento que le había dado, siervo malo. Y a los que le dieron
A los que llamó y recompensó les dijo: siervo buenos, hicieron bien. Pero a este le dice: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siervo malo y negligente es un falso discípulo. No hizo uso del talento que Dios le confió. Menospreció ese don recibido, ese privilegio, esa oportunidad de servir a Dios. No le sirvió a Dios, ¿sí? Por ser malo y perezoso. El siervo malo trató de justificar su indolencia, arremetiendo contra el carácter de su Señor. Sin embargo, el trato del Señor a los otros siervos demuestra cuán injusta fue esa calumnia. Cada creyente manifiesta en realidad dónde está su corazón, porque donde está el tesoro, nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si subestimamos lo que Dios nos ha dado, no le serviremos a Dios en lo que Él nos ha confiado. Pero cuando apreciamos lo que Dios nos dio, entonces estamos valorando que esa riqueza que nos dio Él para servirle a Él, lo va a glorificar y lo va a exaltar. Amén. En Mateo capítulo 6, versículo 21 dice así el Señor Jesús: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Nuestro tesoro está con el Señor o nuestro tesoro está lejos del Señor? Entonces, Mateo 25, 27 dice el Señor Jesús: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Ahí hay una plática entre el Señor, el Dios Todopoderoso, y el siervo malo. Están en una charla ahí, el Señor llamándolo a cuentas. Dice: por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Indagando un poco más en esta enseñanza del Señor que nos ilustra acerca de los talentos. El talento, ¿sí?, en moneda circulante de aquella época, porque era una moneda circulante, ¿sí?, era una moneda griega cuyo valor equivalía al salario de 6,000 días. Equivalía al salario de 6,000 días. En nuestros días sería algo así como 6,000 días. El salario mínimo vigente en México, en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, equivale a 278.80 centavos. Si lo multiplicamos por los 6,000 días laborados, equivale a 1,672,800 pesos. Es mucho dinero para ganar en un día, ¿verdad? Bueno, el Señor nos da a entender con esto el gran valor incalculable que tienen sus riquezas en gloria y que nos ha confiado. ¿Sí? Por supuesto que los dones y oportunidades y privilegios que el Señor nos concede no tienen nada que ver con un valor económico, sino que son bienes espirituales. Pero para que lo podamos comprender como una ilustración, así lo llevó el Señor
a que podamos entenderlo con talentos, que es una moneda que se usaba antiguamente. ¿Sí? Los intereses que se recibieran por el provechoso resultado de servirle a Dios para la obra del Señor, equivale a lo que vamos a citar más adelante, ¿sí? No quisiera adelantarme. Mateo 25, 28. Y entonces el Señor le dice a ese siervo malo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto significa que en el reino venidero, a los creyentes perezosos se les quitará el don que el Señor le había confiado para darlo al siervo fiel. Al siervo fiel. Mateo 25, 29 dice: porque al que tiene, dice el Señor Jesús, le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, si Dios nos ha dado un talento, y alabo al Señor si nos ha dado un talento, usémoslo al máximo, para su gloria y para su honra. ¿Cómo puedo servir al Señor? Bueno, acerquémonos con los edecanes, acerquémonos en librerías, acerquémonos con los maestros de niños, acerquémonos preguntémosles al pastor: pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Siempre, ¿sabías tú que la iglesia tiene muchas necesidades y se requieren de muchos voluntarios? Se les llaman voluntarios, pero Dios ha puesto a sus siervos para servirle a Él como un deber, ¿sí? Como un deber, ¿sí? Entonces podemos preguntar, ¿podemos, podemos nosotros realmente servir, darle una palmada a alguien, orar por alguien, visitarlo en su casa? Si te das cuenta que no ha ido a la iglesia, ¿estará bien, estará mal? Pastor, ¿en qué puedo servir? Dígame, estaré yo aquí en la puerta saludando a las personas. Hay muchas necesidades y Dios nos llama a servirle, ¿sí? En Mateo 25, 30, regresando a la escritura, dice: y al siervo inútil, este siervo malo y negligente, dice el Señor, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. El lloro. El lloro. Es de ahí será donde habrá remordimiento, crujir de dientes, no, nosotros no, ¿verdad? Porque trataremos de ser siervos fieles, donde ellos se culparán a sí mismos de lo que no hicieron. Y cuántas oportunidades tuvieron de servir a Dios usando ese talento y no lo hicieron. Viendo las tinieblas de afuera, vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y no vamos a bajarle el volumen al mensaje del Señor. Vamos a leerlo tal como lo dice. Vamos de nuevo. Mateo 25, 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:49, aquí mismo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Habrá otro lloro y crujir de dientes en otro lugar? Pues yo lo he buscado en las Escrituras y no lo encuentro. Si Dios nos ha dado estas Escrituras, literalmente, ¿dónde será el lloro y el crujir de dientes? Conforme a estas Escrituras bíblicas citadas por el Señor Jesucristo, estarán en el horno de fuego. Todos nosotros sabemos que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Entonces siempre podremos arrepentirnos de ser siervos infieles, negligentes, y que no estimamos lo que Dios nos ha concedido para servirle a Él. Amén. Bien, ¿dónde radica esa negligencia espiritual? Algunos piensan, un grupo de personas piensa que Dios los rescató, los salvó para que fueran prósperos y sanos. ¿Sabías eso? Muchos piensan esto, que Dios los ha rescatado para que sean prósperos y sanos. Otros piensan que con ser buenos, y Dios dice que no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, sino con ir a la iglesia y pagar los diezmos es suficiente. Pero, ¿qué crees? No es suficiente para ir al cielo. Dios nos llama a servirle, porque para eso nos rescató. Cada vez que tú leas cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, cada vez que Moisés se paró delante de Faraón, que representa a Satanás, le dijo por cada una de las plagas que Dios les envió para que los dejara ir Faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No dijo, deja ir a mi pueblo para que sea próspero y sano. Deja ir a mi pueblo para que no me sirva. No, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así una y otra vez. ¿Sí? Eso significa que si eso sucedió antiguamente, hace muchos años, y todo lo que se escribe en la Biblia es para enseñarnos, para ejemplificar lo que sucedió con ellos, para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, como citan las Escrituras, debemos de considerarlo con suma seriedad, ¿verdad? Otros piensan que Dios está para bendecir, que los salvó y para bendecir todo lo que hacen y todas sus peticiones. Y no es así. Sí, Dios quiere complacer nuestras peticiones, por supuesto que sí, pero también demanda de nosotros obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, Dios nos dice en las Escrituras que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitamos
nos será añadido. Nos es añadido, nos es dado todo lo que necesitemos, pero primero tenemos que buscar el reino de Dios para vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Amén. Vivir en el reino de Dios es, entre otras cosas, servirle a Él. Es vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Y para ello hay que ser discípulo, para que conozcamos lo que Él nos ha concedido y para que seamos transformados y para que vivamos para Él, quien nos compró con su sangre preciosa. ¿Para qué crees? Para servirle, como vimos en las clases pasadas. No somos nuestros, somos del que nos compró, del que nos rescató. ¿Y quién nos compró? Nos compró Cristo Jesús con su sangre preciosa. Somos de Él y para Él. Amén. Somos de Él y para Él. Entonces, cuando descuidamos todo lo que Dios nos ha concedido, es uno de los síntomas, vamos a decirlo de esta manera, o una señal de que quieres, que hemos abandonado nuestro primer amor al Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo dice esto. Y entonces empieza el Señor Jesús a describir a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces aquí el Señor Jesús reconoce los atributos y las cosas buenas que hizo la iglesia de Éfeso. Versículo 4. Aquí viene el pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ay, caray. ¿De dónde has caído? Significa que el primer amor nos tiene en lo alto, nos tiene en la presencia de Dios. Y si dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído. Bueno, yo recuerdo a un ángel caído que pecó en el cielo y se llama el diablo y Satanás. Desde luego que no somos ninguno de nosotros. Pero él también estaba en la presencia de Dios y cayó, es el ángel caído. Y aquí está hablando de una iglesia que ha caído. Y está hablando al ángel de la iglesia, le está hablando al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia, al encargado, al ministro. Y también nos está hablando a cada uno de nosotros. El pastor también puede estar muy prendido del Señor y la iglesia no se quiere comprometer, ¿verdad? Puede ser también. Recuerda, dice versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras.
cuando recién recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, ese amor que nos atrajo a Él es el amor de Cristo. Ese amor que nos fue revelado por el Espíritu de Dios, de que Él murió por nuestros pecados en la cruz y que nos reveló cuánto nos ama y derramó toda su sangre por nosotros. Sufrió el oprobio de la cruz y todo lo que padeció Él ahí hasta nuestro pecado que cayó sobre el Señor Jesús lo separó de su Padre Celestial, hoy nuestro Padre Eterno, gracias a la obra de Cristo. Y entonces cuando el Espíritu de Dios nos reveló ese gran amor, el amor de Dios nos atrajo a Él y lo recibimos como Señor y como Salvador. Pero parece que ese amor se fue enfriando con el tiempo. Parece que ese amor se convirtió en algo llamado costumbre. Es la misma relación que tiene un hombre y una mujer. A veces al principio del matrimonio, el matrimonio está prendido, enamorados, y con el tiempo parece que se convierte en costumbre. Y Dios nos dice aquí, dice, arrepiéntete. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Por eso tal vez, bueno, no, por eso el Espíritu de Dios relaciona el matrimonio con nuestra relación con Dios. Es un misterio. Y ese enamoramiento que tuvimos con el Señor se llega a convertir en costumbre y dejamos de tener hambre por el Señor. ¿Sí? La religión se convierte en una religión y no en una comunión. Dios hablándonos de muchas maneras. Hola Patti, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano Ángel. Buenas noches. Entonces debemos de tener cuidado. Y dice así entonces, pues si no vendré dice nuevamente el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, y vencer no solamente es dejar el pecado, vencer también es no permitir que otras cosas, que distracciones nos aparten de nuestra comunión con Dios. Eso también significa vencer, ¿sí? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Comer de Cristo. Dices, pero el árbol de la vida está allá en la Nueva Jerusalén, ahora, en el paraíso de Dios, en el cielo. Pero también el árbol de la vida está aquí, mira, en las Escrituras. Aquí está el árbol de la vida. El Espíritu de Dios revelándonos a Cristo. Nosotros comiendo de Cristo. Comer de Cristo significa creerle a Dios,
creerle, creer lo que Él nos está diciendo. Eso es comer de Cristo, recibirlo, recibir su palabra, creyendo, creyendo, creyendo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Por eso, ese siervo que al que se le dio un talento, subestimó lo que Dios le había concedido. ¿Por qué? Porque había perdido su primer amor. Porque él era un siervo, un hijo de Dios. Para ser siervo primero tiene que ser hijo, un hijo de Dios. Y se convirtió la relación con Dios en una religión. Y dejó de ser comunión. Pero el Señor Jesús es el que nos alimenta. Él nos alimenta con su palabra. Él nos suministra, Él se revela a nosotros mismos, Él se revela a sí mismo a nosotros y nos alimenta con su palabra para que crezcamos espiritualmente. Porque el conocimiento solamente envanece. El conocimiento envanece. Pero cuando nosotros tenemos comunión con el Señor Jesucristo, Él se está suministrando a nosotros, se está dando a nosotros. De sí mismo se está dando a nosotros para que seamos alimentados de Él, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el verdadero pan, el verdadero alimento que nos ayuda a crecer. Pero debemos recibir esa palabra como eso, como alimento, no como conocimiento, sino como alimento para crecer, para recobrar la vida de iglesia, es decir, para crecer como es debido en la iglesia cristiana. Lo que necesitamos no es comprender con la mente la palabra de Dios, sino comer al Señor como nuestro pan de vida en nuestro espíritu. Eso está en Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 57. Juan 6, 57. Dice así: el que come mi carne, come mi carne, y la carne del Señor es su palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Comer de la palabra de Dios. Eso es comer a Cristo. Recibirla, creerla, vivirla, para manifestar la vida de Dios en nuestra vida, para su gloria y para su honra, manifestando nosotros como siervos a Cristo, a un mundo que lo conoce y a un mundo que no lo conoce. Amén, para que en todo siempre Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Entonces, las enseñanzas de Cristo no deben ser consideradas como simple conocimiento, sino deben ser consideradas como alimento para nuestro espíritu. Eso es comer del árbol de la vida, es alimentarse de Cristo.
como el rico alimento que proporciona vida, vida. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, el tiempo para esta clase se nos terminó. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y si tú no estás usando el talento que Dios te dio, hermanos, tenemos que servir al Señor, amén. Sí, tenemos que servir al Señor, porque Él nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas y tenemos que estar listos para servirles. Todos podemos servir al Señor Jesús en la posición que Él nos ponga. Ahí estamos bien y Él nos irá exaltando a su debido tiempo. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, a bendecirte y agradecer tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos suministras de tu vida, Señor, para que cada vez tengamos más de ti y menos de nosotros mismos. Perdónanos, Señor, si hemos abandonado, descuidado nuestro primer amor hacia ti. Perdónanos, Señor. No queremos estar acostumbrados a ti. Queremos vivir en ti, Señor, y recibir, Señor, esa vida abundante que tienes para nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.